¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de este tu podcast, Proyectados Podcast. El día de hoy tenemos de invitado a una persona muy conocida aquí en la ciudad de Camaná, un médico de profesión, nacido en el extranjero y que vino a laborar en nuestro país de Perú y actualmente vive en la ciudad de Camaná. Queremos compartir el día de hoy este podcast y saludarlo y aplaudirlo a nuestro nuevo invitado, el doctor Orlenis Moreno Miranda, a quien le recibimos con fuertes aplausos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todo el público que nos ve, sí, sin claro, importar el horario. No, el horario no importa. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por la invitación que me hacen aquí al podcast, que es muy bueno la invitación. Estoy agradecido por la invitación para hablar un poco y conversar acerca de mí, de cómo llegué a esta maravillosa tierra de Camaná, la Villa Hermosa. Comencemos por ahí, ¿no? Usted es nacido en Cuba. Yo soy cubano, nacido en Cuba, ciudadano cubano y ciudadano peruano, porque ya me nacionalicé en el Perú desde al año de estar acá. Me nacionalicé. Yo nací en Cuba, estudié en Cuba, hice una vida en Cuba, pero acá ya llevo en el Perú 9 años. ¿En qué parte de Cuba? Yo soy de una provincia que se llama la provincia de Holguín, conocida como la ciudad de los parques en Cuba, en un municipio. Nací en un municipio llamado Mayarí, pero me crié en un municipio llamado Fran País, en una zona de campo, en una zona rural, como hasta los 12 años, por ahí aproximadamente, porque me fui después a estudiar a lo que es secundaria, preuniversitario, que por lo general en mi país, en muchos lugares no es como acá, que tú lo haces así en la escuela, va de tu casa a la escuela. Allá he becado. Generalmente desde los 12 años yo me bequé en la escuela. Nos pasábamos 24 días en escuela y 6 días en la casa de pase, desde los 12 años de edad. O sea, como un internado. Es como un internado. Allá igual se lleva inicial, primaria, secundaria. Igualito que acá, lo que pasa que en Cuba se lleva inicial, es decir, primaria, y la secundaria, lo que es aquí secundaria de 5 años, allá se hace secundaria y preuniversitario, que en un total entre secundaria y preuniversitario son 6 años. ¿Me entiendes? Séptimo, octavo y noveno, y después décimo, 11 y 12, que es antes de entrar a la universidad. O sea, allá la mayoría de personas, a los cubanos, estudian con becas. Sí, en Cuba la educación es gratis. Y si tú para entrar a la universidad es con examen de admisión, si tienes las condiciones por tu talento y por tu conocimiento, no importa, porque como es gratuito, si tú solamente es aprobar el examen de admisión a la universidad y entras a la universidad, no hay que pagar. Pero también hay particulares. No hay. Cuba la educación es gratuita. No es como aquí en Perú. No, hay parte gratuita y parte privada. Allá toda la educación es... ¿Solo la educación? Y la salud pública. Y la salud pública. Sí. Y el deporte y muchas otras cositas. ¿Cómo fue su experiencia de medicina en Cuba? ¿Cómo así iniciaste, te inclinaste por la medicina? ¿También hay otras carreras? Sí, igual que acá, hay carreras. Un ejemplo, yo tengo un hermano que es ingeniero. Mi hermano estudió agronomía y después hizo ingeniería en sistemas. Y tengo hermanas licenciadas en enfermería, hay matemáticos en Cuba, hay mecánicos, hay ingeniería mecánica, ingeniería industrial, igual que acá, y todas las profesiones igualito que acá, sin normal. ¿Siempre Cuba se ha caracterizado de repente porque en la medicina que es más avanzada? No podemos hablar de un tema de que la medicina es más avanzada, porque la medicina puede ser avanzada en cualquier país. Lo que sí sucede es que se le dio prioridad a un sistema de salud. A un sistema de salud primario, secundario y terciario, y se le hace una buena inversión en los momentos que yo estaba, porque ha cambiado mucho, ¿no?, la situación económica del país, pero ha tenido como prioridad el tema de la salud, de lo que es la inversión en salud pública de acuerdo al Producto Bruto Interno. Es uno de los países que más le ha invertido a la salud pública. A la salud y a la educación. Y a la educación fundamentalmente. Y entonces de ahí vienen los resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que médicos y profesionales buenos hay en el mundo entero, porque dicen que el conocimiento no es patrimonio de nadie. Eso ya depende de cada persona, de la motivación, de que uno le ponga. Cualquier persona puede saber. El conocimiento, por eso, no es patrimonio de nadie, que a veces tú ves una persona que piensa que no sabe y sí sabe y quizás más que uno. ¿Estuviste todavía con el gobierno de Fidel Castro? Sí, toda una vida.
porque yo nací en el año 1972 en Cuba, un 6 de octubre, y Fidel triunfa en el año 1959. Yo vine para acá en el 2016 y todavía sigue el gobierno cubano, ya no con Fidel, después con Raúl, su hermano, y ahora con otro presidente. Pero siempre ha sido el mismo gobierno. ¿Cómo es la sociedad en Cuba? Aquí hay como que clase media, clase alta, clase baja. Yo Que no diría, debería de haber, ¿no? Pero más o menos se clasifican así. pero yo diría que en todos los lugares siempre van a haber personas, mal dicho, con mejor poder adquisitivo que otros. En todos los lugares del mundo hay. Siempre hay personas que van a tener un poder más adquisitivo que otros y la gente lo clasifica ya en clase baja, clase Sí. médica, clase pobre. Pero yo diría que la pobreza no es un tema a veces material. Yo digo que la pobreza puede pasar en algún momento porque desde tipo económica, porque hay varios tipos de pobreza. Hay pobreza a veces mentales, pero cuando usted le pone el alma, el corazón y tiene la fe que sí lo puede lograr, yo creo que nada es imposible. ¿Sus padres también pasaron por universidad? No, mi mamá aprendió a leer con la Biblia. Mi madre nació en el campo en Cuba, en una zona muy intrincada, montañosa. Y ella me cuenta la historia de mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo, ellos eran como 13 hermanos. Y por lo general ella me cuenta que las mujeres no la dejaban salir a estudiar, eran más de la casa, trabajaban en el campo. Y mi mamá no fue a colegio de inicio, ¿no? Después sí, pero mi mamá, como aquel que dice, aprendió a leer con la Biblia. A pesar de eso, tuve un tío que sí fue matemático, porque estudiaba solo, como aquel que dice, y después salió del campo. Pero lo que eran las mujeres, así me cuenta ella, que estaban más tiempo en casa, Para la casa. trabajando. Y dice ella que ella aprendió a leer con la Biblia, un gran libro, que todos debiéramos tener en nuestra casa. ¿Y su padre? Mi papá sí, mi papá era maestro, profesor de primaria. Llegó a trabajar en esa zona, en esos lugares de campo, conoció a mi madre y fue una historia muy bonita. ¿Cómo fue su niñez en Cuba? Bueno, yo creo que yo tuve una niñez bonita, que a veces yo le digo a mis hijos que ojalá y tuvieran esa niñez. ¿Por qué? Porque la niñez, no, claro, la tecnología es muy buena, no vamos a negarnos a la tecnología, pero era aquella niñez de bañarse en un río, subirse en una mata y tumbar una fruta, Creo como toda niñez como de esa toda temporada, ¿no? de esa temporada De y esa de temporada. campo y del campo. Claro, Si hasta volvieran a los... hacer, si volvieran a hacer, quisieran hacer allí otra vez. O aquí en Camaná, en un lugar de campo. Sí, ¿no? Es muy Sí, claro, bonito. porque fue una niñez muy bonita, donde se jugaba en el barrio. Como aquí me cuentan que todo el mundo se cuidaba, no había ese peligro que hoy quizá uno tiene miedo, que a veces uno tiene un niño y uno no tiene miedo que juegue a veces en algún sitio, pero en aquella época tú jugabas en cualquier lugar y salías por la mañana y al mediodía venía a almorzar y por la tarde salía a jugar y Antes las enfermedades tampoco no eran muy complicadas, se podría decir, como ahora. Ahora los niños de todo se enferman. por lo general a veces se va en el sistema inmunológico y que bueno, también a veces influye la alimentación de una persona, pero sobre todo los cuidados. Yo diría que ahora hay más cuidado desde el punto de vista de lo que es chequeo médico, vacunas y esa situación que en aquellos momentos al inicio, me cuentan mis padres que no había acceso así a los hospitales, que más bien el parto te lo hacía una comadrona y Partera. una partera o comadrona le decían allá y generalmente se usaba más la medicina natural o la medicina verde que pero bueno, en esa época tampoco los alimentos eran más sanos, según me cuentan, y yo creo que doy fe de eso porque por algo las personas son más longevas y yo creo que duraban más, porque en los campos personas de 80, 90 años, Sí. comiendo yuca y plátano y comiendo chancho, Sí. Aquí es en Perú igual. igual. Igual, creo que la alimentación, los productos, el procesado de productos de estos últimos años ha afectado bastante a la salud. Son perjudiciales los Ujú. ultraprocesados, no la sal. ¿Cómo así se interesó, cómo así llegaste a Perú? Cuéntanos. Es una historia muy bonita, yo diría que cuando uno pone ya a mis 53 años que voy a cumplir, cuando uno se acuesta y se pone a pensar desde que uno nació hasta la fecha, yo creo que
Hace aproximadamente, en el año 2013 conocí una gran mujer, digo yo, la mamá de mis dos hijos, mi esposa, la cual quiero y respeto mucho, porque la conocí en Cuba, porque ella fue a Cuba, ella estudia acá en Perú, es peruana, estudia acá en la Universidad Católica de Arequipa, pasé a ser médico, pero va a hacer a Cuba la especialidad. Y yo creo que fue como una bendición de Dios que me puso en el camino de ella y yo en el camino de ella y ella en mi camino para poder conocernos, algo bonito, por allá por el año 2013, conocernos como aproximadamente 3 años y casi, y venir al Perú, decidí quedarme y casarme con ella y tener dos hermosos hijos y decidí ya quedarme en Camaná, que para mí es como una bendición de Dios. Yo diría, si Cristóbal Colón cuando llegó a Cuba dijo, esta es la tierra más linda que ojos humanos han visto, yo digo, para mí, es mi criterio, cuando llegué a Camaná y vi su valle, su río y la comida y la forma de las personas de acá, yo diría, cónchale, para mí es la tierra más bella, Camaná. Camaná. De hecho, llevo 9 años viviendo acá. De aquí no he salido y creo que ya me quedaré aquí en Camaná. ¿No extrañas a tu familia en Cuba? Siempre se va a extrañar el terruño donde uno nació. Siempre mis padres están en Cuba, ya están mayorcitos. Tienen 85 años. Somos 6 hermanos. En un momento iban a venir acá cuando la pandemia, no pudieron venir. Estamos en trámite de que vengan, pero también su edad y a veces hay hermanos y hermanas que dicen no, que no viajen o que sí, pero quieren viajar, pero ya están mayorcitos también para tomar un avión, venir acá. Ya lo que me quedaría a mí es ir a Cuba con mi familia, mis hijos, ya que conozcan a los niños, ¿no? Y la familia. Pero tampoco del todo, a veces, a pesar de que usted haya formado su familia aquí en Perú, en Camaná, no es fácil también alejarse de la familia, ¿no? Porque son... Es un paso difícil, el cual uno nunca piensa que lo va a hacer. Es decir, una persona, Porque una persona no elige donde nace, pero sí ya elige donde va a vivir. porque no estamos pues a 2 horas, 3 horas. Son ¿No? 5 horas en avión, desde Lima, Desde Lima. ¿me entiendes? Siempre se va a extrañar. Es el terruño, los amigos del barrio, las personas con las que tú te criaste, que jugabas, que no todos son profesionales, pero que siguen siendo tus amigos, gente que uno quiere, gente que uno conversa desde acá, que lo tiene presente. Pero bueno, ya hay una familia y la familia generalmente es tu hogar, es tu esposa, tus hijos y ya hace una vida. ¿Qué es lo que más extrañas? Una anécdota. Bueno, desde niño nosotros, aquí el deporte es el fútbol, el deporte nacional es el fútbol, en Cuba es el béisbol. Y jugar béisbol, sí, se juega con un bate, una pelota, guantes. Y extraño esa parte no solo de la niñez, nos reuníamos los domingos siendo así adultos a un partido de béisbol y después del partido de béisbol comernos algo, un chancho al palo, unos tragos, conversar y también que ellos te preguntan la misma persona, ellos te preguntan cómo ha sido tu vida, cómo estudiaste en la universidad, cómo llegaste a ser médico, porque yo salí de un barrio de campo donde a veces uno pensaba que no, alguien pensaría que tú no ibas a llegar, pero y te preguntan, ¿y cómo lo hiciste? Ya eres médico. De hecho, fui a trabajar al lugar donde yo nací como médico, porque yo quise, hay un dicho que dice, o una frase que dice que nadie es profeta en su tierra, y yo pedí cuando me gradué trabajar aunque sea un año allá en el lugar donde nací, me fue muy bien. Eso lo extraño, y la playa cubana, el mar de Cuba es un mar, tiene menos peces que acá, pero es una arena blanca, es una playa calmada, donde se disfruta mucho en lo que es la playa y la música es linda en el mundo entero, pero la música nuestra ha pegado también y tiene lo que le llaman salsa, que sí es el son, pero es una música contagiosa y es una música muy Sí, buena ¿no? y uno la extraña también. Pero en Perú encuentras de todo. No, aquí hay de todo. Acá en Perú Es encuentras una una mezcla, es cocina. una fusión. Perú tiene, así mismo como dice, con su costa, sierra y selva, por eso que uno, porque tiene buena música, se escucha también como en el Callao la salsa, pero aquí también se baila y hay todo y hay buena comida. Que te sientes feliz, ¿entiendes? Y tengo una gran familia,
con mi suegro, que son como mi padre, mi esposa querida y mis dos hijitos, que es lo más grande que Dios me ha puesto en el camino. ¿Cuántos años estudiaste en la universidad? ¿Cómo es el...? Bueno, la carrera de medicina en Cuba se estudia 6 años para hacerte médico, ¿me entiendes? Y aquí son 7. Primeramente, en Cuba el ejército, el servicio militar es obligatorio para todos. Entonces, ¿has servido Sí, sí, sí. en el Sí, ejército? tuve que hacer ¿Cuántos años? un año. Un año. Se hace el ejército en Cuba y después vas a la universidad, ¿me entiendes? La profesión que siempre tuve vocación desde niño fue la de medicina, porque yo jugaba al médico. También cuando niño yo me enfermaba mucho de la garganta a veces y iba al médico. Le tenía un poco de miedo a los pinchazos, todavía le sigo teniendo. Pero veía a los médicos y veía esa profesión, la veía para mí algo interesante, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor un día soy médico. Y yo jugaba al médico, ¿Juegas al doctor? al doctor, sí. Y mi mamá, como somos 6 hermanos, y ella decía, ¿cuál de mis hijos quería que uno fuera médico? Y yo le dije, yo voy a ser médico. Y así fue, son 6 años en una universidad en Holguín, Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Cuello de Holguín, perteneciente en aquel entonces era Instituto Superior de Medicina y Universidad de Ciencias Médicas, que pertenecía a Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante después de La Habana de Cuba. Y posteriormente que me gradué, que hice lo que se llama el Servicio Rural Urbano Marginal, que es el servicio social, que aquí ¿Cómo se haces hace, Serum? aquí se hace según un año, en Cuba son Serum. 2. 2 años. Sí, y 2 años. ¿Igual pagados? Allá te pagan, sí, te pagan. En Cuba no hay medicina privada, tú tienes un trabajo normal, desde arriba al pago del gobierno, allí no hay otro pago. ¿No hay clínicas? No, sí hay hospitales y policlínicos, pero todo es del gobierno y las farmacias todas son del gobierno. Allá no hay clínica privada ni policlínica. Ni nada. ¿Y cuál es el negocio, el comercio allá entonces en Cuba? No, allá generalmente es un poco difícil hablar de ese tema, ¿no? Tendríamos para hacer otros pocos. Pero generalmente la economía se maneja alrededor de que casi todo prácticamente lo maneja el gobierno, ¿me entiendes? Los hoteles, los negocios. Hoy hay negocios, hay personas que tienen restaurantes, tienen algunos negocios, pero no es como... ¿Parecido a Venezuela? No, Venezuela es un país poderoso y otra vez 6 años ya, en la época que yo trabajé del 2004 al 2010, un país con un negocio grande. En Venezuela, independientemente de que llegó lo que se llama la revolución bolivariana, esa cuestión nunca se dejó el negocio privado. De hecho, había muchos peruanos en la época que yo estaba y tenían su negocio de ropa. En Venezuela. Sí, sí, sí. Allá nunca sí se ha dejado de tener empresa privada. ¿Entiendes? ¿Y cómo son las mujeres en Cuba? Porque siempre se caracteriza que las cubanas también son muy bonitas. Yo creo que sí, las mujeres son bellas en el mundo entero, ¿no? Pero si tú lo vienes a ver cuando se habla de la belleza física, porque yo creo que bella es más bella que mi esposa no hay, ¿no? En el sentido, si quizás tú digas lo mismo de la tuya, porque son cualidades. Yo creo que sí, hay mujeres bellas desde el punto de vista físico. La gente le ve, como decía un cantante cubano llamado Cándido Fabré, decía, tiene una cara bonita y un movimiento sexy, tiene lo que necesita y no lo que merece. Había una canción de esa sí, pero a veces evalúan a la persona desde el punto de vista físico. Yo creo que se debe de ser No depende de cada cual, pero sí hay la llamada mulata criolla, ¿me entiendes? Es una mezcla español-africana. como aquí, acá también hay mulatos. Igual sí, hay lugares, hay zonas de acá que hay mulatos, sobre todo Acarí, Chincha, para arriba. en esos lugares, sí, Cuba viene siendo como una mezcla así, ¿me entiendes? Yo creo que aquí hay un lugar que claro, me siento bien en todo Camaná, pero hay un lugar que simpatizo mucho acá, por ejemplo, San José, la zona de Chule, porque las personas de ahí son lo más parecido a la zona donde yo nací. Y tengo Tengo muy buena referencia de San José Chule de usted. Estuvo trabajando ahí. ahí trabajé y yo creo que trabajé en Puchún, trabajé en Atico, trabajé en San José, ahora trabajo en Guacapuy, lugar que quiero mucho también, porque uno se debe a su comunidad y uno se da a respetar y a querer.
Pero sí te digo de corazón, la cultura, esos carnavales, eso que se hace en Chule y esa forma de la gente de Chule, natural, campechana, yo creo que es lo que más se parece a mi tierra donde yo nací. De verdad te lo digo. Porque eso, Cómo se llamaba su tierra donde nació? yo me crié en un lugar llamado Teneme el Quemado, así se llama, donde hay un río grande, donde hay agricultura, donde hay personas a caballo, campechanas. ¿Me entiendes? Cuando yo nací, a mí me enseñaron mi tío y mi familia lo que es ordeñar una vaca, estar en el campo, ¿me entiendes? Subirte en un árbol de fruta y tumbar la fruta tú mismo. Sí, ¿no? Es algo Son aquellos recuerdos que siempre van a quedar que grabados en siempre nuestro corazón. están aquí y están acá, a donde vaya y sea la profesión que sea, porque uno no nace siendo médico, ni siendo ingeniero, ni no. Te nace niño y te cría en un lugar y eres ese ser humano. La profesión yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero no tiene que ver en nada para que tú Claro. te relaciones con todos los seres humanos, que todos somos importantes y somos valiosos. Hablando de su trayectoria como médico, ¿cómo así es el proceso de, digamos, de venirse de Cuba a Perú y trabajar aquí en la misma carrera que usted la ha ejercido? Sí, claro, yo creo que si yo he llegado acá y el hombre debe estar preparado, cuando digo hombre también digo mujer o todo ser humano, a no tener miedo a ningún trabajo, porque yo creo que yo soy capaz de hacer cualquier trabajo que tenga que hacer, claro, un trabajo de tipo honrado, de tipo ¿Trabajaste en otra cosa que no sea médico aquí en que Perú? lo que sea trabajaría sin problema. No, pero trabajaste. Bueno, cuando yo llegué, no se llama trabajo, pero hasta que me llegaron mis papeles, porque sí te digo una cosa, me gusta estar en orden. En orden es decir, legalmente, si hago algo que tenga todo, que yo pueda decir, estoy legal en esto, me pueden pedir mi documento y aquí lo tengo. Y cuando yo llegué, no es secreto para nadie que mi suegro es el señor Lalo de Librería Lalo. Ujú. Y cuando yo llegué a Camaná, en lo que yo hice en mis papeles, que uno tiene que hacer sus papeles para hacer la nacionalidad, primero te tiene que tener al menos el carnet de extranjería, ¿va? Después hacer nacionalizarte, porque yo soy casado con una peruana, tengo derecho Ujú. a cogerme esa vía. Y en el tiempo ese que yo me estaba revalidando y haciendo los papeles, yo estaba ahí con mi suegro en la tienda trabajando con ellos. Ahí yo, bueno, yo decía, lo que es la vida, uno no va, y no me da pena decirlo, ¿por qué? Al contrario, es algo bonito, porque yo le cuento a mi familia, ¿me entiendes? Porque yo llegué y sí, nunca he tenido, siempre me ponen el plato de comida en la mesa y todo, pero tú tienes que colaborar siempre en la casa y ayudar. Y así es lo que tenía que hacer. Y aprendí a hacer, ¿cómo se llama? A guiar cuadernos, a fotocopiar yo nunca había sacado así en fotocopiadora de esa, y lo hacía y le ayudaba a cargar los productos de la librería, llegaba un camión cargado de las cosas y lo ayudaba y mi suegro me enseñó cosas y es algo una experiencia bonita porque también se lo transmito a mis hijos. Cuando llegué acá trabajé con ellos, fue mi primer trabajo con ellos. ¿Me entiendes? Ahí como me gustó hasta que llegaron mis papeles, porque a veces le decía, como estaba ahí, yo le decía a algunas personas que eran médicos y a veces algunas no creían, porque estaba ahí hasta que me llegaron los papeles, porque me decían que atendiera, pero yo no iba a atender sin colegiatura, sin documento de que yo soy un médico reconocido en el Perú todavía, porque creo que estaría cometiendo algo que no es legal, es decir, trabajara. Yo respeto a todo el mundo y el que alguien haga, pero yo decía, yo no voy a hacer eso, pues yo no voy a permitir que a mí ni nadie me llame la atención, ni nadie diga que yo hice algo que no estaba correcto. Además, si tú llegas como extranjero a un país donde todavía tú no tienes la documentación y tú no cumples con las leyes, tú puedes ser expulsado de un país antes de ser nacionalizado. Esas cosas también. Te cuidaste bastante. Siempre yo me cuido de todo. Hay que cuidarse donde quiere, tratar de hacerlo mejor. Somos seres humanos imperfectos, pero siempre andar por el camino correcto yo creo que es lo mejor. ¿Trabajaste en la librería cuánto tiempo? Ahí estuve con ellos, ahí juntos. Yo diría que era más bien como es familiar, ahí con ellos. Y Apoyando, era apoyando, eso. apoyando. No había, bueno, Claro. pero sí, no, Por lo menos no había una obligación, no, pero lo pero hacía. tenías que apoyar. Yo siempre amanecía con ellos y me iba a dormir con ellos juntos. Normal, terminaban ahí, cerrábamos juntos
y hacer lo que las cosas y con mi cuñado y todo hasta que porque cuando yo vine que me casé mi esposa no había terminado la especialidad en Cuba, mi esposa retornó a Cuba y yo me quedé alrededor de unos 6 meses aproximadamente. Ya estabas casado. Sí, casado por civil. Claro, y retornó a Y ella Cuba. retornó a Cuba y yo me quedé acá. Todavía no tenían hijos. No teníamos hijos. Entonces, cuando ella retorna de Cuba, nosotros nos casamos en marzo de 2016 y después en agosto, día 20 de agosto, nos casamos por religioso en la iglesia, en la Catedral de Camaná. Fue algo lindo, una experiencia muy bonita y después vinieron los bebés, vino mi campeón Fabián y mi campeón Ricardo, después vinieron esos dos. Pero fue una experiencia bonita y después revalidé mi título de médico en la Universidad Católica de Arequipa porque así lo exigían en el momento y tenía que ser reconocidos esos documentos en la Superintendencia Nacional de Educación, la SUNED. La Y SUNED. después de eso, colegiarte en el colegio médico Claro. para tener tu número de colegiatura. ¿Me entiendes? Pero yo hice medicina en Cuba, hice dos especialidades médicas. Hice medicina familiar y gastroenterología. Me fui a trabajar a Venezuela del año 2004 a 2010 y después retorné a Cuba. Hice una maestría en enfermedades infecciosas y llegué acá y hice examen nacional de medicina para poder trabajar acá en el público. Tiene que hacer un examen nacional de medicina, hacer serum nuevamente acá, normal, es decir, Otra vez. sí, porque te tiene que acoger a las leyes. Si no hace serum, no puede trabajar en el MINSA, como estoy trabajando ahora, como trabajé en Atico, Centro de Salud, en San José, en Guacapuy, donde estoy ahora. Si no, no puede, si no hace serum. ¿Y dónde te tocó hacer serum? En Puchú, tuve la dicha y la suerte Bueno, de acá estar en Samaná. cerquita, remunerado, sí, bien, y de ahí me fui a Atico y trabajé en plena pandemia en Atico. La pandemia la pasaste en Atico. Yo comencé año 2020, el 1 de febrero, y tuve 2 años, 9 meses en Atico. Pasé pandemia allá con ese pueblo y tengo un gran amigo que hacía trabajo de periodista y en uno de sus programas él me bautizó como el médico del pueblo. Por el tema de todos somos médicos del pueblo, no yo soy. Claro. Ni yo soy mejor que nadie, ni nada de eso, sino que él me bautizó así por la identificación que yo tenía con Atico. De hecho, le compuse una canción a Tico y todo, porque me gusta tocar guitarra. Ah, sí. Hubiéramos traído la guitarra. Lo- si lo traía también tocaba mis números, ¿por qué no? Ah, Claro, sí, la música es lo más bello de lo bello. Hay una frase que dice que la escribió un escritor y médico español llamado Gregorio Marañón, que dice que el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Hay que saber de todo un poco. Para mí tú eres una persona integral, porque te veo que sabes, yo te observo y veo que tú sabes de todo. De todo un poco. siempre me Nada más te gusta. falta ser médico. Yo te veo que, Bueno, siempre, como dice, siempre es bueno saber de todo. eso es bueno. Así como usted nunca ha tenido miedo a nada, tampoco he tenido No. miedo a nada. El trabajo que se me presenta, el Yo trabajo creo que uno que se puede hacer puede. cualquier trabajo. Si tengo que ir a la agricultura, trabajo. Si tengo que ir al mar, Mientras sea honrado, para llevar el pan a la casa y sobre todo echar adelante a mis hijos, ¿no? Y formarlos y enseñarles cómo se gana el pan con el sudor de la frente, yo creo que eso es bueno. No solo ser médico. Si tengo que pintar, pinto. Si tengo que... No sé, no le ¿has veo. tenido alguna dificultad, algún problema quizás como médico aquí en Perú, con algún otro médico o en su entorno profesional? O sea, ¿ha sido fácil integrarse así como un médico extranjero? Nunca va a ser fácil para nadie salir de tu terruño, de tu tierra, ir de un país a otro, a insertarse. Nunca va a ser fácil. ¿Por qué razón? Porque cada ser humano tiene sus hábitos y costumbres y cada país tiene sus leyes y tiene su idiosincrasia y tiene su forma de ver y de hacer las cosas. Y entonces lo que hay una frase también que dice, yo creo que la vida a veces por frases, con la Biblia o refranes que a veces son basados en hechos reales. Y hay una que dice, donde fuere, hiciere lo que viene. Entonces tú no puedes tratar, si ojalá y se pudiera fusionar las cosas buenas de todos los lugares, ¿no? Eso sería lo maravilloso. Pero yo he tenido que llegar acá y tratar de insertarme a un sitio donde hay profesionales muy buenos,
y que también he aprendido acá de ellos. Creo que también he aportado donde yo llego mi granito de arena para colaborar con que otra persona quizás pueda aprender o una experiencia que uno trae de ahora en julio de este año yo voy a cumplir 26 años que soy médico. Quiere decir que no son 2 días, ¿me entiendes? No son 5, no son 4. ¿Cuántos años en Perú? Yo llevo ya 9 años en Perú. Ejerciendo la medicina acá en Perú. Desde que yo llegué prácticamente la estoy ejerciendo porque yo a los 6, 7 meses que me dieron los documentos, ya en el primer año ya yo me estaba con colegiatura y trabajé primero en el privado hasta que se me dio la oportunidad de... Pero prácticamente ya llevo de esos 9, llevo 6. Creo que tenías un consultorio privado. Sí, yo soy especialista en gastroenterología y médico y teníamos en la Avenida Lima una consulta privada. ¿Y ya no funciona? Ahora estamos en lo que es Policlínico Pacífico. Policlínico Pacífico. Con ese policlínico y en el frente al hospital también Centro Médico Pacífico, que se llama Centro Médico Pacífico Cuba-Perú, porque es una fusión de Cuba y Perú, donde todos somos buenos, profesionales y siempre aprendemos uno del otro. Entonces trabajamos Policlínico Pacífico, Centro Médico Pacífico, que en sí es el mismo. Porque estuve viendo más o menos en el podcast que de entrevistaste sí, lo entrevistamos al señor Damaso, y que es el fundador y que es una historia muy linda. Y ahí estamos trabajando también. Y ahí, sí, bien. Siempre cuando vienen médicos, campañas médicas, siempre resaltan, ¿no? Médicos de Cuba, médicos cubanos. ¿Es tan bueno la medicina cubana? Vuelvo y repito, hay un dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Y no es secreto para nadie que la medicina cubana en el mundo tiene un prestigio que se lo ha ganado. Pero yo siempre cuando me dicen, ¿es verdad que ustedes son los mejores? No, yo no soy los mejores, porque aquí hay excelentes profesionales y yo aprendo de ellos cada día. De hecho, voy a congresos, hago cursos, estoy haciendo diplomado y lo hago con profesores, con catedráticos de acá muy buenos que son peruanos. Porque yo digo que... como bien te dije ahorita, el conocimiento no es patrimonio de nadie. Todo hombre cuando nace tiene el derecho a que se le eduque y en pago a ello tú contribuir a la educación de las demás personas. Yo creo que tú no se debe guardar nada. Esto que le llaman que si el celo profesional. Lo que yo le puedo enseñar a otro y creo que pueda ser útil, yo lo hago. No he tenido problemas en sí, ¿me entiendes? Pero me siento bien, me siento feliz. A veces pueden haber cositas, ¿entiendes? Pero yo creo que esas cositas que pueden haber, que quizás sean obstáculos en el camino, eso te fortalece para tú seguir adelante. Yo creo que una persona sin obstáculos en el camino no es capaz de saltar, no es capaz de vencer. Entre más obstáculos te pongas y más difícil te sea, más te vas a preparar. Y con esa preparación que haces, más vas a preparar a tus hijos. Porque tú lo has vivido, tú lo estás viviendo. Puede aconsejar a alguien. ¿Cómo fue tu experiencia del COVID en Atico? Porque lo pasaste en Atico. Bueno, ¿qué pensaste? Volviendo a eso que fue, como todo el mundo sabe, que terminando el año 2019, para allá, para diciembre del 2019, en China, en la ciudad de Wuhan, en China, se dio a conocer al mundo el COVID, la COVID-19. Y después llegó al Perú y que se declarara a partir del mes de marzo ya el primer caso. Nosotros tuvimos el primer caso, me acuerdo como ahora mismo en Atico, que sí está reconocido que el primer caso de COVID en Atico, yo lo diagnostiqué en una persona de alrededor de 83 años. Fue el 1 de mayo del año 2020, Día de los Trabajadores, me encontraba trabajando allá. Y todo el mundo sabe que fue por como le llamaban, primera ola, segunda ola, y que si el COVID. Y al inicio hay muchas personas que en la primera ola, un ejemplo, en Camaná no hubo tantos fallecidos, ya después una segunda ola. Y hay de aquí, bueno, mi saludo y compartir desde ya, pero bueno, el dolor que sí muchas familias de acá y de otros lugares perdieron seres queridos, porque yo creo que el que no perdió un ser querido, perdió un amigo. Esto fue mundial. De hecho, yo en Cuba perdí un ser querido que mi cuñado, el esposo de mi hermana, el papá de uno de mis sobrinos, que fue un dolor grande. Es decir, que en la pandemia siempre van a morir personas, pero fue una experiencia, yo diría que, como todos los colegas míos,
Y como todos los médicos, pero bueno, ahora que estoy hablando yo en particular, entregué alma, corazón y vida, como todo profesional, exponiendo la vida tuya para salvar la del otro. Hicimos cosas, ¿Alguna anécdota que recordar? sí, muchas. ¿Me puedes contar una? Sí, cómo no. En llegar a un lugar donde comenzó la pandemia, por ejemplo, por un lugar de Chorrillos, en una misma cuadra, casi todos enfermos, y atenderlo, y salir fuera del horario, ya salíamos a las 8 de la noche, y agarrar en mi camioneta e irme allá lejos, no me tocaba trabajar, ir allá lejos a buscar, a ir a ver a esa persona que estaban enferma en su casa, a esa hora casa por casa y viendo cómo estaban, en qué condiciones se encontraban, y otra, ver la necesidad de oxígeno que hubo acá en el Perú en ese entonces y salir a gestionar tú mismo en la iglesia o un concentrador de oxígeno, ir al centro de salud y llevárselo a una persona a su casa y ponérselo para salvarle la vida, porque habían personas que venían al hospital. Se hizo mucho, se hizo bastante, sí se perdieron vidas, pero se hizo mucho. Pero yo creo que hay personas que decían, no, doctor, yo me quedo aquí, que lo decían, y es lo que yo confío en usted y yo quiero que usted me trate. Y yo sé que usted me va a salvar. Y era un compromiso grande, porque es una enfermedad que puede tener complicaciones. Pero al final, no solo yo, con otro colega, salvamos muchas vidas. Yo creo que fueron más las vidas salvadas que los que fallecieron. Por eso es un regocijo. Siempre va a quedar el aquel que fallecieron personas, fallecieron policías, fallecieron gente valiosa, como todos, pero salvamos muchas vidas y eso es algo que te queda. ¿Crees en la medicina alternativa? Siempre hay que creer en la medicina alternativa. Hay diferentes tipos de medicina, hasta homeopática, alternativa. Sí creo en ella. La medicina es basada en la evidencia, ¿no? Siempre va a ser, claro, uno como médico estudia y se prepara y usa fármacos. Pero sí hay medicina alternativa que han tenido resultados. Y en mi país es un país donde se usan medicinas alternativas y se usa la acupuntura, la digitopuntura, y se usan medicinas derivadas de plantas, ¿me entiendes? Como la moringa. Al inicio, sí, la moringa, el noni, se hicieron de la corteza del mango, de la hoja del mango, el Big Man, crema y medicamentos, jarabes, productos a través de la corteza del mango. ¿Me entiendes? Hay el Viratox, del veneno del alacrán, para curar ¿Alguna anécdota curiosa que nos puedas contar de medicina alternativa? Sí, bueno, yo en sí, cuando uno nace, porque a veces hay personas que critican esto en el mundo, como por ejemplo, a veces llegas a un lugar y donde no, a veces estar acá y ver los recursos que hay aquí de la farmacéutica, Es un problema. que hay medicamentos. Limita, ¿no? Sí, claro, pero llegar también a un lugar de campo, por ejemplo, en Cuba, donde yo trabajé, que a veces tú no tenías medicamentos en sí, ¿me entiendes? Y tú acordarte de tu mamá, de tu abuela, de que había una planta que se llamaba el copal, que era una corteza de un árbol. Como aquí usan mucho también ¿Sangre de grado? la sangre de grado, la usan algunas personas. No te digo, yo no tengo experiencia ni evidencia, pero la usan. Sangre de grado con su sábila. Que la gente lo hace, ¿no? Yo no tengo evidencia de eso. Lo que yo sí vi, y además lo llegué a hacer en época de mi vida, y yo te digo honestamente, yo digo lo que le tengo fe, ¿no? Es como una fe, ¿no? Porque me curó, y mi mamá lo decía, era hacer gárgara con las hojas del llantén. Llantén. Sí, Acá aquí en hay Camaná, bastante. Acá hay llantén. Entonces, tú te dolía la garganta y hacía una gárgara de esas hojas de llantén y desinflamaba la garganta. Y habían personas que lo usaban en procesos inflamatorios, golpes y traumas, se ponían y se ponían ahí las hojas y el proceso inflamatorio se... ¿Cómo es el proceso así rápido? Ese proceso del llantén, que se reposa, se hace hervir. Nosotros lavábamos las hojas de llantén, la hacíamos hervir en un recipiente, le echábamos 1 litro el agua y le echábamos una cucharadita de sal rasa y hacía tu gárgara y perfecto. ¿Me entiendes?
Es una medicina alternativa a la que uno cree. Es la que uno cree como hacen algunas personas. Es la que más yo tengo, ¿me entiendes? Hay quien, el ajo es el llamado alio sativa desde el punto de vista científico. El ajo tiene muchas propiedades. Antiséptico. Sí, antiséptico, para también inmunomodulador. Y así sucesivamente, usan la cebolla, usan un montón de cuestiones. El guión ajonjolí. Y lo usan, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo no te puedo hablar, vuelvo y repito, esas cosas son basadas en la evidencia. Para tú decir que algo tiene resultado, tú tienes que hacer un estudio comparativo y dárselo a un estudio científico, ¿no? Y científico para tú poder decir si es evidente. Claro. Pero son anécdotas así de la casa, de la casa y que de la familia, y que te del lugar a veces donde uno vive, donde no ha habido el acceso a la medicina de repente y sacan muchos remedios. En San José, ¿no? Ahí es un pueblito donde de repente todo tiene un remedio, todo es medicina alternativa. Mi abuela tenía la presión alta y agarraba las hojas de guanábana y hacía un té, la ponía a hervir y se tomaba esa agua y decía que ella se controlaba y que tenía acción como diurética, que ella orinaba cuando tomaba esas hojas. Y bueno, ¿qué tú vas a hacer, hermano? Tú le crees a la abuela, ¿no? Porque esos eran los remedios que le daban a uno en el campo cuando uno nació. Cada cual dice lo que ha vivido. Así como en gastroenterología, ¿verdad? Sí. Especialidad. No la ejerces ahora, creo que estás en medicina general. Yo acá hago atención primaria porque soy médico de familia de atención primaria, trabajo en... Es otra especialidad, creo, ¿no? Sí, medicina familiar. Medicina Es algo bonito porque puede ver al niño, al individuo, a la familia, el manejo comunitario de las enfermedades, de los problemas de salud. Es algo bonito, ¿no? Y de ahí también. Pero yo he tenido la dicha, y lo puedo decir así, que yo he trabajado atención primaria, secundaria y terciaria, porque yo hice en Cuba atención primaria, atención secundaria en hospital y me formé en un instituto de investigación. Yo me hice gastroenterólogo en uno de los hospitales más grandes que tiene Cuba, el Hospital Hermano Samejeira, en La Habana, en Cuba. Y ahí conocí a mi esposa, la doctora Claudia, se hizo especialista en ese hospital. Y entonces puedo decir que he hecho atención primaria, secundaria y terciaria. Y yo creo que un médico puede trabajar como médico en cualquier sitio. A eso no importa. Hay gente que dice, oye, ¿por qué que tiene tanta especialidad y tanto? ¿Por qué no trabaja ahí, no trabaja? Yo creo que somos útiles en todo lugar. Y donde yo estoy hoy, creo que hago falta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Venezuela? Me has contado que también has trabajado varios años allá. Llegué a Venezuela en el año 2004 hasta el 2010. Y fue una experiencia también bonita porque llegué a lugares donde sí, trabajé en lugares donde nunca había ido un médico a trabajar. Lugares difíciles. También salvamos muchas vidas allá. Hicimos cosas médicas. Llamada Barrio Adentro, eso le llamaban Misión Barrio Adentro, y yo fui como médico a ese sitio a trabajar como médico y después ya retorné a Cuba. Pero sí salvamos muchas vidas, identificamos muchos problemas de la vista, también de catarata, pterigium, personas que sí tengo anécdotas de que habían personas que con catarata de tipo traumática, golpe, que perdieron la vista, pasarse así años y volver a ver con una cirugía de aproximadamente en menos de una hora, que te operen y te pongan un lente intraocular y todo tu poder ver. Eso es algo también lindo, es decir, tú acostarte con la oscuridad de la noche y cuando de momento tú poder ver la luz del sol a través de la ventana, eso es algo lindo, ¿no? ¿Alguna experiencia dentro de su carrera profesional que te haya causado demasiada satisfacción? Que te haya emocionado, algo que hayas hecho y que te emocionó. Bueno, muchas personas, por ejemplo, a veces cuando una persona, yo tuve una experiencia graduado de médico, prácticamente recién graduado, iba caminando por una calle y de momento me llaman que sea de una persona que se estaba ahogando, estaba comiendo, se estaba atragantando. Se estaba atragantando. Sí. Se estaba atragantando, comiendo algo, una persona, un adulto mayor, y le estaban dando golpes fuertes y el hombre se ahogaba y me llaman y en ese momento yo iba pasando para bien de esa persona. Y le hice el Hensley, la maniobra y le pude salvar la vida a esa persona. Eso se me quedó marcado. Y era una zona donde te dije que trabajé como médico, en la zona donde yo nací. Y le salvé la vida a una persona querida en el pueblo, en el barrio.
Todos los seres humanos son queridos, pero hay quienes son más queridos que otros. Claro. Y ese era uno. Y lo que me están viendo, quizás lo vean un día en Cuba o en cualquier parte del mundo, ese señor le decían Chucho. Ya, sí, ya murió, pero en aquel momento le salvé la vida. También a veces dentro de mi profesión como médico gastroenterólogo hay personas que también se han atragantado, le ha pasado, han hecho cuerpo extraño en la vía respiratoria y uno a través de su profesión haciendo una endoscopia digestiva alta terapéutica ha podido hacer la extracción de ese cuerpo extraño y salvarle la vida. Eso es importante. O cuando le pone tratamiento médico a un niño y no tiene que ser grave, pero salvarte a ese niño de que hiciera una neumonía, pero el agradecimiento y el saludo de su padre. Porque qué cosa más grande que alguien te haga algo por algo bueno, bonito por un hijo, ¿no? Donde el padre también y la madre te agradece. Y yo creo que lo más lindo que hay, te lo digo así de corazón, es que tú vayas por la calle y te saluden con el cariño que a mí me saludan aquí en Camaná. Por eso yo digo que ese es el regocijo más grande que yo tengo y por eso quiero este pueblo, porque por donde quiera que voy, en el mercado, en la calle, donde quiera, me saludan con ese cariño. ¿Te emociona trabajar? ¿Te gusta tu trabajo? Desde que me levanto hasta que me acuesto es trabajando, es la profesión mía. Compartiendo con mi esposa sus experiencias porque ella es médico también, ella trabaja en el hospital de Camaná. Cuando ella llega y me cuenta cómo le fue el día, cómo me fue a mí. Y créame que cuando a veces en esta profesión a veces uno no puede resolverlo todo y a uno le duele, ¿me entiendes? Tengo historia y a veces uno se va metiendo porque son pacientes y uno tiene esa sensibilidad. Y hay pacientes que llegan a ser como tu amigo, como familia. Acá yo no tengo nada más mi familia, mi esposo y mis hijos. Y yo tengo personas aquí que son amigos míos, que me llaman día de cumpleaños. Yo creo que me llaman más que a la familia mía. Y ese respeto uno se lo gana a través del trabajo de uno. Que no todo es mediando el dinero. ¿Me entiendes? Claro. No es eso. El dinero hace falta para vivir, pero yo creo que todo no es eso. Y hay gente que lo sabe. Los que me conocen y los que han podido llegar a mí saben que no soy de ese tipo de persona. Sí, el dinero lo vamos a necesitar todos, pero esto es una profesión tan noble y generosa que a veces el regocijo más grande es que tú llames a un paciente y tú le digas, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue tu familiar? Doctorcito, gracias, ya está mucho mejor. Eso es lo más grande para un médico que creo que todos los médicos somos así, porque el llamado juramento hipocrático y todo, ¿no? Pero hay médicos a veces que con el tiempo y con la edad, creo que, o la rutina, podría decir, como que ya pierden ese carisma, podríamos decirlo, ¿no? Cosa que yo veo en usted y se resalta eso y se siente, no solamente por lo que usted lo dice o por lo que yo lo digo, sino porque en Camaná conozco también muchas personas que me hablan y me han dado muy buenas referencias de usted, ¿no? Haces más de lo que debes, te entregas a tu trabajo, te emocionas mucho con la gente, con los ancianitos, Sí. y ellos son los que hablan bastante de usted. Es por eso es que también quise tenerlo presente aquí en este podcast, porque es muy importante que también se reconozca su trabajo, porque yo he escuchado de las personas ancianitas, ¿no? El doctorcito, el doctorcito, el doctorcito, y me imagino que eso emociona y eso hace grande a una persona. Oye, mira, todas las edades de la vida son importantes, pero sí te tengo que decir algo. Donde quiera que he ido, me identifico mucho con el adulto mayor. Con esa persona de curso de vida de adulto mayor que pasa por encima de los 60 años. Porque cuánto no ha vivido, quizá cuánto no haya sufrido. Y te digo más, hay algunos adultos mayores que viven bien en una casa grande y tienen hijos que sí económicamente los ayuda, pero están solos. Y el hecho de aquel que tú pases por su casa, tú hables con ellos, converses. Tengo quizá para mostrarte un día imágenes que tengo de fiestas, de actividades que yo hago con ellos que son inéditas, como dice. Le canto una canción, lo pongo, me bailo con ellos, lo saco de esa rutina y eso yo creo que con eso van a durar muchos años, ¿no? Porque Aunque sea un momentito, pero no, ese momentito es como algo, es como una vacuna que tú le pones. Y así me lo dicen y oye, me llaman
¿y cuándo va a ser la actividad, doctorcito? Y pronto, y hacemos una comida. Hacemos lo que se llama una comida cubana que se llama caldosa, que viene siendo como una sopa que lleva todas las verduras y se le pone como todas las carnes, ¿no? Se le pone pollo, chancho, res, todo junto y queda muy rico. Eso se llama caldosa cubana. Yo le echo aquí a ellos. Y ellos hacen su comida de acá, como el ají de gallina que me gusta tanto. La primera comida peruana que me comí fue el ají de gallina hecho por mi esposa en Cuba. Y de ahí me enamoré de ese plato de comida, aunque todas las comidas aquí son ricas. Pero es mi preferido el ají de gallina. Quizás también porque tienes tus padres ancianos y a veces uno mira en otros ancianos a sus seres queridos. Bueno, yo creo que eso, ahí le diste en el de eso. Cuando yo me gradué de médico, que te digo, podemos ser mejores cada día. No te voy a decir que no podemos ser mejores cada día. Sí podemos ser mejores cada día. A veces somos quizás un tanto que egoístas, ¿no? O a veces cometemos errores, no somos seres humanos imperfectos. Pero cuando me hice médico, mi madre me dijo así, mi mamá, mi madre querida, como te dije, que aprendió a leer con la Biblia. Mi mamá es testigo de Jehová. Ujú. Yo soy católico. Católico. Mi mamá es testigo de Jehová. Y ella aprendió a leer con la Biblia. Pero cuando yo me gradué de médico, sí mi mamá me dijo esto. Hijo, cuando alguien vaya a atenderse a la consulta, piensa que soy yo, la que está ahí. A veces somos egoístas y a veces no lo hacemos como debe ser bien del todo y hemos cometido y no somos perfectos. Pero así pienso y por eso trato de ser mejor cada día, eso sí te lo digo. Y es pensando en mi madre. Sí, ¿no? Tiene un corazón muy grande. No, eso sí te lo digo. Y así va a ser, creo que así va a ser. Ya te digo, yo creo que llegué a Camaná, cuando yo venía llegando a Camaná, por el puente de Camaná que yo vi, mi esposa me dijo, te va a gustar mucho esta tierra. Y ¿sabe por qué me dijo que me iba a gustar mucho Camaná? Porque yo soy de campo y yo soy muy comedor de arroz con frijol. Tú me lo das solo, arroz con frijol, y yo soy feliz, porque ya lo sabes. Y dice, llegando a Perú, Ajá. cuando veníamos de Lima llegando a Perú, que yo venía entrando así por el río de Camaná en un autobús, venía y ya era amaneciendo, viendo, y yo vi así los valles y todas esas cosas, y vi los sembradíos de arroz. Bueno, yo llegué en marzo, que es la época que más o menos están casi al próximo a la cosecha. Y ella me dijo, te va a gustar mucho Camaná. ¿Y por qué? Porque a ti te gusta mucho el arroz con frijoles y aquí eso hay bastante, ¿no? Entre tantas cosas, ¿no? Pero te digo, el fuerte es por ahí, ¿me entiendes? Pero acá es otro frijol, ¿eh? Ah, no, es un frijol. Es el canario. No, pero yo como de todo frijol. De hecho, en Cuba se come negro, colorado, le dicen panamito. En Cuba hay todo tipo de frijol, menos el canario que no lo había visto. Pero ese es el más rico que he comido porque parece que es algo, según dice la gente, que es por la tierra de Camaná, ¿no? No sé, digo yo. Pero es rico, ¿no? Sí, justo hablaba también con el doctor Damaso. Ajá. Nos contaba que Camaná antes era, pues no tanto de frijol, del arroz, ¿no? Era puros árboles frutales. Sí, me cuentan. Bastante. Me cuentan pacientes. De la naranja, Las naranjas. el plátano camanejo, Sí. que dice que donde quiera que pasaba había muchas frutas y tú te podías, a veces entraba a una huerta o una Sí, chacra se sacaban las frutas, sí. y los mismos dueños te decían, sirve, te lleva. Creo que en Camaná se ha caracterizado por eso, porque somos muy serviciales, somos muy atentos con nuestros invitados. Yo sí te digo que sí es verdad. Sí. El camanejo es algo, no sé, digo, que aquí vivo, ¿no? Donde llega siempre te dan la mano y la gente alegre y entusiasta. Esa parte es bonita, yo creo. ¿Tienes algún personaje favorito de Cuba? Bueno, sí, claro. Yo tuve un cantante en Cuba que ya falleció en un accidente de tránsito. Fernando Borrego Linares, conocido como Polo Montañés. Polo Montañés. Sí, ese era un hombre que fue un cantautor que no estudió la música.
era un hombre de campo. Y era un hombre que hacía la composición de sus canciones arando la tierra y haciendo el carbón. Y date cuenta si fue famoso, que ahora yo te digo el nombre y te digo Polo Montañés y tú quizás no lo conozcas, pero si te digo, sí, pero si te digo El Montón de Estrellas, la canción El Montón, ese es de él. Flor Pálida es de él. Y un montón de canciones más que canta, sí, Marc Anthony y Flor Pálida. ¿Y cuál es el tema que más te gusta y te pone en modo super doctor? Que me pone... Que te emociona y y digamos que quieres ir a trabajar y, o sea, estás un poco decaído, pero te pones la música y esa es la que te activa. Soy un guajiro normal. ¿Un guajiro? Soy un guajiro normal. El guajiro en Cuba es el chacarero aquí, el nacido en el campo, en el surco, en la tierra. Claro. Ese es, en Cuba se llama guajiro. Soy un guajiro normal, nacido del monte Cimarrón. Yo sé cuál es mi lugar, yo sé, y es una canción muy bonita. ¿Me entiendes? Eso, soy un guajiro. Creo que hay mucho por conversar, ¿no? O sea, sí, ¿no? Muchas historias. Se puede hacer otro podcast. Solamente de la música de Cuba, porque me hablas bastante de la música y yo tengo muy buena referencia también de música cubana, de amigos que han pasado por Cuba de paseo y se han regresado con esa música. Me compartieron unos temas que los tengo guardados por ahí y me gusta siempre escucharlos. Y hay otro cantante como del oriente de Cuba, Cándido Fabré, que improvisaba, tenía donde improvisar. El guayabero de Holguín el guayabero de Holguín que te era ocurrente a la hora de cantar, te componía canciones con doble sentido. ¿Me entiendes? Y de ahí el Buenavista Social Club, Elías Ochoa. Me gusta mucho la música tradicional cubana. Sí, de Cuba se oye reggaetón, que si la charanga habanera, que si los bambán, la orquesta Rebé, Pupi, lo que son. Hay un montón de agrupaciones cubanas. Pero a mí la música tocada con guitarra y el tres, que es un instrumento de Cuba, maraca, tambor, esa es la música tradicional cubana. Me encanta esa música. Regresando, y una pregunta, creo que ya una de las últimas también. ¿Qué significa Perú, Camaná, para usted? Una excelente pregunta, porque te voy a decir algo. Hace 9 años llegué a esta tierra y después de Cuba, y te voy a decir, un día conversando con un amigo le dije así, y se enojó conmigo porque ustedes son muy patriotas, el peruano es muy patriota. Yo pensé que era Cuba, no, mentira. El peruano es muy patriota, es muy identificado. De hecho, aquí lo hacen ustedes de verdad que se le ve. Y le dije un día a un amigo que quería, así te lo digo, oye, quiero más Camaná y al Perú casi que a Cuba, y se enojó conmigo. ¿Y por qué? Y yo le digo, te voy a decir una cosa. Camaná, el Perú, me ha dado lo más grande que yo tengo, que son mis 2 hijos que nacieron en esta tierra. Yo me hice ciudadano peruano. Me siento feliz acá. He podido lograr cosas aquí que no las logré en Cuba, honestamente te lo digo. ¿Me entiendes? Ya son cosas incluso materiales, pero que bueno, que he logrado tener. Y me siento tan feliz acá que llegué a decirle a mi esposa, así te lo digo, y lo digo aquí sin pena, que si muero a mí hay que enterrarme en Camaná. Fíjate si quiero tanto esta tierra. Y te lo digo de corazón. Excelente. Ha sido un placer, un gusto tenerlo aquí. Gracias. Espero poder compartir más experiencias en este podcast. ¿Algún mensaje que quieras dar de repente a la juventud camaneja o a su juventud de repente que está en su tierra, Cuba? Yo siempre a la juventud le digo que escuchen a sus padres. El consejo de un padre y de una madre lo da de corazón porque te quiere, porque ha vivido cosas, ha tenido que hacer mucho, ha tenido que trabajar duramente para que uno como hijo llegue a donde está, sobre todo desde que uno nace, cuando se enferma, pero que se lleven de los consejos de sus padres, que siempre va a ser el mejor consejo, no el de nadie. No hay, tú puedes tener un compañero, un amigo, pero el mejor consejo es el de mamá y el de papá. Y a veces nos enojamos cuando mamá y papá nos dan consejos, a veces no lo escuchamos y nos vamos. Y después nos damos cuenta que nos equivocamos porque papá y mamá no se equivocan. Y que el ser humano tiene que aprender y estudiar y tratar de, si tiene la oportunidad, de aprender como si no se fuera a morir nunca. Siempre estamos aprendiendo. Siempre se aprende y de todo se aprende. Todos
todos nos enseñan, todo es una enseñanza. Por eso que te digo que converso con el pescador, con el que está barriendo la calle, porque todo el mundo tiene una experiencia. Eso que me preguntas a mí, así yo me acerco a alguien y le digo, ¿cómo llegaste aquí? ¿De dónde eres? Cuéntame cómo es Puno, mi suegro que es de Puno. Tengo amigos de la selva. El Perú es tan lindo que tiene costa, sierra, selva. Hay muchas experiencias aquí en Camaná. La mayoría de Camaná son inmigrantes. Ahí está. Tienen muchas historias que contar y muchas historias que tenemos que compartir. En esta oportunidad hemos compartido esta historia del doctor Orlemis Moreno Miranda, al quien estamos muy agradecidos, y en el próximo episodio tendremos nuevos invitados más. Muchas gracias, doctor. Estamos hasta un próximo episodio. Un placer, el placer es mío. Muchas gracias a usted. Listo.